Yo recuerdo de verdad esos momentos en los que te preguntaban, te preguntaban, ¿cómo entraste? Si por prueba o por OPSU. Y a veces hasta me da vergüenza responder, pero al final fui, o sea, todavía recuerdo cuando pasé Mate uno y luego veía personas que habían entrado por prueba y no pasaron, y eso fue como la primera vez que dije, ok, sí puedo. Hola a todos, soy Lino Rivolta, egresado de Ingeniería de Materiales, cohorte 2002, y soy un invitado especial para entrevistar hoy de parte de Alum USB en este ciclo de aniversario a una persona muy especial. Para quienes nos escuchan por primera vez, esto va a quedar grabado y podrán verlo en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube, Spotify, y podrán dar seguimiento a todas estas entrevistas que vamos a estar haciendo. Bueno, como parte de nuestro espacio conversando con USBistas, hoy nos acompaña Adriana Martela. Actualmente es directora de Alum USB, y Adriana es consultora en capacitación, en captación de fondos y gestión de ONGs. Ha trabajado en diferentes sectores como educación superior, salud, en escuelas independientes, ha trabajado en organizaciones religiosas y en ONGs internacionales. Adriana, a lo largo de su carrera, ha liderado campañas multimillonarias y ha coordinado equipos de voluntarios, personal y juntas directivas, ayudando a clientes a superar metas de recaudación de fondos. Ella es ingeniero de materiales, como yo, de la Simón Bolívar, ¿verdad? De la Universidad Simón Bolívar. Tiene una maestría de finanzas de IESA y una maestría en políticas públicas con certificado en análisis de datos de la Universidad de Chicago. Así que bienvenida a esta sesión, Adriana, y un gran placer tenerte aquí. Muchas gracias, Lino, y un placer ser parte de esta serie del podcast y de, bueno, de conversar. Ojalá sea útil para las personas que escuchen, compartir un poquito de mi historia y bueno, nada, gracias. Vale, genial. Cuéntame y cuéntanos quizás por qué escogiste a la USB. Bueno, mira, con esa pregunta te doy un poquito más del background como de mi historia, porque todo lo que contaste, bueno, suena muy lindo como que como el resume, tú sabes. Pero yo crecí en Cagua, estado Aragua, entonces yo era de las que, bueno, que en la Simón llamaban del interior. Yo no sabía lo que era el interior del país hasta que estudié en la Simón Bolívar. Y para mí no fue tanto cómo escogí la Simón, para mí la Simón siempre fue un sueño. Entonces, para mí fue, yo todavía recuerdo el momento en el que, bueno, supe que quedé en la Simón y también sabía que no era nada más quedar, sino también mantenerte, porque el primer año podía definir si te graduabas, si no. Bueno, ya todos los que, si son egresados de la Simón, saben muy bien todo ese tema. Entonces, para mí siempre fue un sueño y cuando supe que quedé en la Simón, pues no había otra decisión que tomar. Mis padres no estaban, mi mamá sí estaba muy feliz, mis papás son caraqueños, yo nací en Caracas, pero crecí en Cagua, o sea, soy al final de allá. Mi mamá quería muchísimo que yo fuera a la Simón, sabía que iba a ser el mejor lugar para mi futuro, pero mi papá estaba un poco como, no, sabes, yo soy la menor de tres hermanos, ¿cómo mi hija menor se va a ir a estudiar, a vivir en Caracas, bla, 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 bla? No quería que lo hiciera, pero al final la determinación y las ganas de salir adelante y de estudiar en la mejor universidad del país podían más. Entonces, al final no fue que yo escogí a la Simón, yo creo que no sé, fue destino, trabajé duro y la Simón me escogió de alguna manera. Sí, qué bonito. Yo creo que todos los años siempre era un reto y poder llegar allí fue una gran satisfacción personal, ¿verdad? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu época universitaria? ¿Qué es lo que más recuerdas, señoras? Yo creo que, o sea, recuerdo muchas cosas buenas, malas. Yo creo que lo primero que cuando uno piensa en la Simón, uno lo que piensa es en sufrir los exámenes, pero a la vez que fue la mejor época de mi vida y todo el mundo lo dice cuando recuerda la época universitaria. Yo creo que es una suerte muy grande tener esa oportunidad de ir a la universidad y mucho más como que en el momento en que fuimos. Yo recuerdo que yo soy cohorte 11
Y recuerdo que cuando entré en la Simón, muchos me decían, no, bueno, la Simón no es lo mismo. Yo creo que todos nos dicen eso, no importa cuándo entres en la Simón, que ya la Simón no es lo mismo, no es lo que era antes. Pero al final cada uno hacemos lo mejor que podemos en la situación en la que estamos. Y yo creo que fue sin duda la mejor época de mi vida. Las amistades sería lo que mayormente recuerdo porque gracias a la Simón soy lo que yo no sé, soy lo que soy hoy, sí, porque al final gracias a esas oportunidades que tuve, a trabajar duro, a ser recomendada para trabajar o para ser parte de una agrupación estudiantil, del centro de estudiantes. Eso me llevó a conocer a las personas que luego me ayudaron a luego estudiar en el IESA, luego irme a estudiar en la Universidad de Chicago y al final son esas conexiones las que continúan dándome oportunidades de alguna u otra manera en mi futuro. Sí, yo creo que en esos momentos de la vida donde más nos esforzamos y nos retamos, son los que más nos marcan y dejan una huella o dejan un recuerdo que nos llevan a estas reflexiones, ¿verdad? Y nuestro ciclo de vida era de 12 semanas. Contábamos el Exactamente. año y la vida en intervalos de 12 semanas y solo era un lenguaje que podíamos entender nosotros, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y luego tener la oportunidad de ir de estudiar en otros países, conocer personas de tantos lugares del mundo y siempre pensar, no puede ser tan difícil, no va a ser tan difícil como la Simón, en el buen sentido, porque al final luego te das cuenta de la preparación que tuvimos, de los profesores que teníamos, tuvimos. Y la vocación que ellos tienen de servicio. Entonces yo creo que eso sería también parte como de mis lindos recuerdos. Los profesores y la admiración que les tenía y les tengo por lo que hacían por nosotros para formarnos en el calibre en el que nos formaron. Sí, así es. Yo creo que no debemos juzgar los periodos y decir que uno es mejor que otro, simplemente son los periodos que son las realidades que son. Y creo que ese es un poco también el apoyo de Alumni USB, ¿verdad? Para que sigamos ayudando cada uno a que eso que vivimos nosotros lo puedan vivir las nuevas generaciones. Te voy a Total. retar, te voy a retar más, te voy a retar más porque quiero anécdotas. Quiero que todos tenemos anécdotas en estos bloques de 12 semanas. A veces también habían anécdotas entre los trimestres, pero que un par de anécdotas que puedas compartir sobre lo que fue la universidad. Ay, Dios. Como que yo creo que las dividiría entre las anécdotas académicas y luego anécdotas en mi experiencia como con el centro de estudiantes, con amigos. En como que hablando de lo académico, yo recuerdo muy bien que el primer año yo me sentía, bueno, o sea, luego aprendí el nombre de eso, bueno, el síndrome del impostor, pero no era síndrome del impostor, es que yo muy bien sabía que yo no tenía la preparación para para ser exitosa en la Simón, porque bueno, venía de un pueblo de Cagua y aunque en mi colegio fue un lugar hermoso que tuve también muy buenos amigos, etcétera, no tuve la formación que tenían, por ejemplo, los estudiantes en Caracas o en otras ciudades grandes en Estados Unidos, en Venezuela. Entonces, para mí el primer año fue súper duro y yo recuerdo que tenía mi profesor de Mate 1, pero al final yo me metía en las clases de otros dos profesores más y a la vez como que me daba vergüenza hacerlo, pero lo hacía porque es que no me quedaba toda la información, no entendía y de verdad quería salir bien. Y además, esto es un tema como un poco más, no sé, contradictorio no, pero un poco más polémico. Yo entré a la Simón por OPSU, no era por la prueba interna. Entonces, yo siempre caminaba por los pasillos y yo me acuerdo muy bien la gente hablando, no, bueno, porque es que los que entraron por OPSU no sirven, no van a poder, los van a votar, no sé qué. Y yo era de ese grupo, entonces me daba mucha vergüenza porque no entré por prueba como otros, pero luego que al final es como lo que yo siempre
he tratado de hacer a lo largo de mi vida. Todavía no tengo 80 años como para decir mucho más, todavía tengo mucho más que hacer, pero al final siempre me enfoco en trabajar duro, porque eso fue lo que hice. Yo dije, tengo que trabajar duro, a mí si me sacan de aquí es porque pues hice todo lo que pude y ya no va a quedar en mí, va a ser que, bueno, no pude, no di lo suficiente. Entonces, nada, yo recuerdo de verdad esos momentos en los que te preguntaban, te preguntaban, ¿cómo entraste? Si por prueba o por OPSU. Y a veces hasta me da vergüenza responder, pero al final o sea, todavía recuerdo cuando pasé Mate uno y luego veía personas que habían entrado por prueba y no pasaron, y eso fue como la primera vez que dije, ok, sí puedo. Luego en el segundo trimestre la historia no se repitió con química y física porque por supuesto esas dos materias dependían demasiado de tu experiencia, de la capacitación que tenías del colegio. Y pues no fui tan exitosa, pero luego salí adelanté, hice todos los veranos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de anécdota general, ese momento del primer año fue clave. Salí adelante, tuve que hacer absolutamente todos los veranos de la universidad para poder adelantar materias y graduarme en el momento que debía, a los 5 años, que al final no fue en 5, fue en 6, pero lo logré. Y luego, con respecto a las amistades, mira, em, mi grupo de amigas, yo todavía tengo el mismo grupo de amigas que conocí desde el principio y es las amigas con las que salía de fiesta, porque eso también se podía, uno como fuera lo lograba todo. Iba a las cervezadas, salíamos de fiesta y era muy chistoso porque, y bueno, si alguien escucha esto de ese grupo se recordará, de alguna manera éramos como un grupo de 6, 8 y de alguna manera la mitad tenía el mismo carro, un Hyundai Getz. Entonces la gente, las personas se burlaban un poquito porque como que nos parecíamos todas y teníamos el mismo carro y nos decían las Ashleys, que era el grupo de la serie esta Recreo que había en esa época. Entonces era muy chistoso. Y todavía nos seguimos llamando las Ashleys, demasiado tonto, pero sigue siendo, sigue siendo el mismo Así se grupo. llama el grupo de WhatsApp. Así se llama el grupo de WhatsApp y siguen siendo, bueno, ahorita una de mis amigas mandó fotos de su primera hija, o sea, seguimos siendo amigas y es un grupo muy hermoso. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Tengo mucha empatía con tu anécdota, porque yo entré a la universidad con un proceso de prueba interna, pero quedé con carrera sin asignar. Yo no sabía qué era Oh, eso. O wow. sea, yo realmente no sabía qué quería estudiar. Entonces yo fui a presentar a la universidad porque mis papás eran egresados de allí y tenía que darme la oportunidad. Y cuando me tocó poner la prueba, sí dije, bueno, mis papás estudiaron computación, yo voy a poner computación. Uf, Y electrónica, sí, bueno, electrónica dice que puede estar vinculado a la computación, se pone electrónica. Y dice que producción es muy bueno, que los productistas, eso es producción. Entonces fui a presentar la prueba, afortunadamente salí bien, pero escogí las tres carreras de más demanda, entonces si no sale en la primera vuelta, ya no queda sin nada, ¿verdad? claro. Entonces fue sorpresa decir, que dirigirse a DASE sin Uf, asignar. ¿Qué no. significa esto? Entonces la vida me dio la lista corta, ¿verdad? La vida me dio la lista de las carreras que quedaban y entonces hice en el segundo round lo que tuve que haber hecho en el primero, revisar los programas, ver qué son las carreras y al final escogí esta por la cantidad de laboratorios que tenían. Fue muy Wow. divertida nuestra carrera, ¿verdad? Todos los trimestres había laboratorios. Horrible. Muy, muy hermosa y horrible a la vez. Eso sí, tenía yo y tengo Todos los trimestres todavía. había laboratorios. Sí, que bueno, luego nos pondremos como que, ¿qué le recomendarías a alguien? Pregunta, todo, o sea, muchas personas ya pasaron por lo mismo que tú has pasado y yo como estudiante, yo recuerdo, yo estaba en quinto año del colegio y yo sabía que yo sabía dos cosas, que yo quería estudiar en la Simón y que quería ser ingeniero. ¿Cuál ingeniería? Cualquiera. Mi hermano Eso es es. ingeniero, sí, mi hermano es ingeniero también y bueno, por eso también como me fui por ese lado. Mi hermano es mi modelo a seguir desde cuando era chiquita y él es ingeniero electrónico, pero yo lo vi sufriendo. Yo recuerdo irme, estaba en el colegio, iba a una fiesta de 15 años, volví a la casa, él estaba con sus amigos haciendo laboratorios con no sé si se pronuncia así, pero era el protoboard y yo los veía y yo me iba a la fiesta, volvía, seguían, me iba a dormir, seguían y yo decía, no, yo no voy a estudiar eso. Luego fue peor porque ingeniería en materiales tiene tantos laboratorios que al final quedamos en lo mismo. Pero yo le pregunté a alguien, oye, ¿cuáles son las carreras que tienen menos demanda? ¿O que hay más cupos? Entonces yo fui como que estratégica en eso, en cuáles agregaba y puse ingeniería de materiales y tuve la suerte de que me gustó, porque imagínate tú si no, el proceso de cambio de carrera pues no se lo deseo a nadie. Sí.
Sí, sí, pero no me arrepiento, de verdad, fue Sí. una época muy bonita. Bueno, esa es la anécdota académica. ¿Tienes otras anécdotas? Las Mm, anécdotas en el frutero, las anécdotas bueno, en las canchas, en el comedor. en el comedor, en las canchas, en el punto, yo no sé si cuando tú estabas, estaba El el punto, punto. sí, sí, está el punto establecido. Sí, ya estaba establecido en el punto con mis amigas. Yo siempre, o sea, luego decía como, ¿qué va a decir mi papá si me ve aquí yo con una cerveza en una licorería? Y yo le cuento a mis amigos como que esas experiencias y me dicen, no entiendo, ¿cómo hacían eso? Y yo, bueno, pues era lo máximo, la pasábamos increíble, pero yo creo que serían esas. Y luego como que yo todavía recuerdo el momento en el que un amigo, yo nunca, yo estaba muy enfocada en graduarme, porque bueno, ya te conté las deficiencias con las que entré, tenía que esforzarme muchísimo y mi meta era graduarme a tiempo, lo antes posible, y no era tiempo. Em, pero no tanto como hacer vida extra de la universidad, pero poco a poco, de alguna manera, mi vida se fue encaminando a eso y yo todavía recuerdo cuando me invitaron a ser parte del centro de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Materiales y fui secretaria de Cultura, eso fue lo primero que hice, y luego me invitaron a ser parte de la federación y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo soy una don nadie, pero yo todavía recuerdo el café que tuve con dos queridos amigos en Chipacuqui. Yo no sé si cuando tú estabas, a lo mejor ya yo no estaba en Chipacuqui, pero yo recuerdo el momento en que me escribieron y yo decía, ay Dios mío, ya yo sé lo que me van a pedir. No puede ser como yo me voy a meter en eso que va a decir mi mamá. Mi mamá, en ese momento fue mi mamá que dijo, ni se te ocurra meterte en ese tema de centro de estudiantes. Y yo lo hice igual hasta que recuerdo, yo estaba sentada en mi residencia cuando mi mamá me llamó. Acabo de ver un video tuyo en YouTube en un debate estudiantil. Y yo ya estaba lista para que, no sé, me hubieran a buscar o algo. Y me dijo, wow, qué increíble, está súper. Y yo, por eso es que al final termino haciendo las cosas, porque al final me terminan apoyando, pero uno siempre cuando es joven busca la validez de su familia, ¿no? Entonces es como difícil ir en contra. Pero bueno, ahí ya te conté como varias. Bueno, excelente. Mira, este ciclo de entrevistas trae preguntas de la comunidad universitaria. Entonces, aquí tenemos varias que se han venido recogiendo y que vamos a ir compartiendo contigo, ¿ok? Dafne Pérez pregunta, ¿qué habilidades o conocimientos consideras que has aportado durante el tiempo que llevas en el cargo que desempeñas en la Fundación Alum USB? Mira, primero quisiera decir que lo yo soy como de otra generación, no de otra generación, pero un poco más joven del grupo que empezó Alum USB y entré a la organización el año pasado, hace poco. Y la forma en la que entré fue porque, bueno, yo al final, como he ido contando, lo que he hecho, las oportunidades que he tenido han sido gracias a la Simón. Y yo siempre tenía muy claro que quería retribuir eso de alguna manera en algún momento de mi vida. No soy todavía, esperemos algún día, millonaria para simplemente hacerlo con dinero, pero la vida me llevó a esta carrera que es fundraising en Estados Unidos y trabajo en una consultora, como tú comentabas en la bio, que a mí me da mucha risa como escribir sobre qué hago, porque al final queda como un poco ambiguo, pero es una consultora de levantamiento de fondos muy enfocado a lo que es el levantamiento de fondos del enfoque estadounidense con las organizaciones sin fines de lucro, que, bueno, cualquier organización de sector privado incluso tiene como la non-profit. Y, por ejemplo, eso incluye universidades, hospitales, museos, colegios, cualquier parte del sector privado tiene también estas organizaciones que apoyan financieramente proyectos, bien sea de capital o becas. Y bueno, de alguna manera, después de mi maestría en Chicago, llegué a ese mundo y a mí me costó un poco el proceso porque como muchísimos no me quería ir, no me veía haciendo mi vida fuera de Venezuela. Y decía, bueno, ya que lo estoy haciendo y este tema de, bueno, de la carrera que voy a tener después, dónde me veo en 5 o 10 años, todas esas preguntas para mí eran muy difíciles de responder porque al final yo donde me veía era en Venezuela. Y yo amo mi carrera, ingeniería de materiales. Yo tampoco planeé alejarme de mi carrera. Yo pensé que iba a ejercerla directamente, aunque lo hago indirectamente y luego puedo hablar un poquito más de cómo lo veo.
pero no directamente. Entonces, nada, yo dije, ok, estoy haciendo esto, estoy ayudando universidades en Estados Unidos a levantar fondos. Había una parte de mí que se sentía culpable, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy ayudando a otros cuando sé que puedo ayudar en mi casa? Entonces, de una manera súper random, yo agarré, vi Alumno USB, yo no sabía nada mucho de la organización, más allá de que los seguía en Instagram, y les escribí, y yo dije, bueno, vamos a ver si me responden. De verdad, inmediatamente me contactaron, me contactó Gabriel, y ellos vieron un poquito mi perfil y dijeron, wow, o sea, qué buena oportunidad. Entonces conversé con él y le conté un poquito de la motivación que tenía detrás de ser parte y me uní al equipo. Es, entre comillas, reciente que me he unido y el enfoque de mi rol va a ser en este trabajo de levantamiento de fondos para la fundación, para la organización y en cómo podemos luego implementar eso y ayudar más a la universidad. Entonces, ese es como el enfoque general y en lo que lo queremos llevar. Y bueno, hay algunos proyectos que se vendrán dentro de muy poco, en donde vamos a ir a empezar a publicar más de en qué estamos buscando levantar más fondos, de qué manera, y ya, bueno, te puedo contar Sí, un poquito más después. sí, yo creo, Daphne, a tu pregunta es, hay mucho que hacer, así que todos, Alumno USB es una organización 100% de voluntarios. Sí, Todos estamos allí apoyando ad honorem, retribuyendo un poquito de lo mucho que nos dio la universidad, así que todos los que nos están escuchando y nos viendo, que nos están viendo y si tienen esa semillita de gratitud, de agradecimiento, escríbanos en las redes sociales, en cualquiera y alguien del equipo los contacta y nos dice cómo nos puede ayudar, ¿verdad? Y cómo puede participar. Así que la ayuda siempre será bien recibida. sí, porque di una respuesta muy larga y ambigua para la pregunta, pero lo No, acotaste perfecto. ¿Qué no, habilidades o no, conocimientos necesitas? Mira, todos tenemos algo que aportar. todos Y tenemos algo que aportar. sí, en mi caso fue, ok, vi esto y dije, tengo que hacer algo y Alumno USB es excelente manejando con los voluntarios, así que tal cual como lo dijiste, si tienes el deseo, ahí hay un lugar, lo hay. Tal cual, tal cual. Y no, estuvo bonito porque lo pudiste amarrar a lo que estás haciendo. O sea, yo Sí, ahorita no tengo el tiempo, desafortunadamente por compromisos familiares y laborales, pero estoy aquí, ¿verdad? Nosotros, yo ayudo un poquito en algunos temas con los voluntarios, estoy en un grupo de WhatsApp, llegó un link con una encuesta diciendo quién quiere ser entrevistador para los aniversarios y bueno, levanté la mano y aquí estamos, ¿verdad? O sea, y al exacto. final, si tienen 10 minutos o una hora o un poco más de tiempo, porque lo que hacen ustedes también demanda tiempo y Adriana tiene un sacrificio de tiempo para ayudar en la dirección de la organización y así que estar muy agradecidos. Matricúlense, inscríbanse, vengan a ayudar porque se necesita mucha ayuda, ¿verdad? Somos Así muchísimos es, egresados y si todos estuviéramos organizados, pudiéramos darle un gran vuelco a la universidad. así es. Bueno, mira, Adonai Echenique nos pregunta, te pregunta, ¿cuáles serían las mejores maneras para lidiar con el estrés durante los trimestres y así evitar que el mismo opaque el desempeño académico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y voy a responder diciendo, buscar tiempo para hacer algo de deporte, sea lo que sea. En la universidad tenemos espacios, hay mucho que hacer para mejorarlos, por supuesto, pero los hay de alguna manera y ese sería el primero, así sea 20 minutos, 30 minutos, eso al final no es nada más algo que ayuda en la universidad, pero también en el día a día de todos. Estamos muy ocupados y nos cuesta a veces encontrar el tiempo, también depende mucho del tipo de la ciudad en la que uno vive y si puede salir a caminar o no, pero sea lo que sea, yo creo que eso es súper importante porque te ayuda a concentrarte, a enfocarte. Pasé yo en la universidad muchos momentos en los que me enfermé por estrés y no está bien, porque al final no vamos a ser eficientes, efectivos, si no estamos bien por dentro. Entonces, primero deporte. En mi caso, en la Simón, en esa época había clases, eso era súper cómico, porque yo a veces publicaba fotos de mis clases de yoga y la gente me comentaba como, ¿what?
yoga en la Simón, o sea, ¿qué andas haciendo yoga que sin aulas? Era muy chistoso. Era la organización, Así, los profesores, sí, que tenían esto organizado con una profe de yoga que venía y lo tenían abierto a estudiantes y yo no sé cómo, así, de boca en boca, hablando con amigos, me comentaron y empecé a ir y yo era tan feliz. Eran 45 minutos y yo hacía todo lo imposible para estar e ir. Entonces, deporte, ejercicio, sea lo que sea para ti, es lo mejor, yo diría. Y además de eso, algo que no, y de nuevo, no nada más aplicaría para la universidad, sino dado que estamos no es nada más que el programa es difícil, la universidad, que estamos en trimestre, entonces al ser trimestres, 12 semanas, todo es mucho más rápido, no hemos terminado un examen y ya estamos estudiando para el otro, y eso genera mucho estrés, pero a la vez la incertidumbre de qué voy a hacer el siguiente trimestre y el otro, y a todos nos encanta planificar y planificar es excelente, pero yo creo que enfocarse en una tarea a la vez, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué está en mi control hoy para yo poder continuar y avanzar en mi carrera? Que todos sabemos que un problema o una preocupación que tenemos siempre. Y yo trataba de enfocarme en lo que yo podía controlar. ¿Qué podía yo controlar? Que si había trimestre, agregaba todas las materias que podía de manera estratégica para avanzar, dado lo que ya comenté que, por ejemplo, me quedó química y física y eso me afectó, pero logré adelantar en matemática y esos materiales me ayudó a levantar toda la rama de mecánica de materiales y pude adelantar los laboratorios y somehow me gradué a tiempo. Pero yo me enfocaba en lo que yo podía controlar, en lo que estaba en mi control y que siempre que había trimestre o verano, yo entraba. O sea, no existía, no, me voy con mi familia de viaje. No, yo hacía el verano, metía dos materias y claro, dentro de las capacidades, pero diría que esas dos cosas, ejercicio y lo que sea que te guste y no tiene que ser gimnasio, porque ahora con Instagram, los influencers, etcétera, esto es otro tema, no tienes que hacer eso, solo haz lo que te guste, alguna actividad, mueve tu cuerpo que te ayuda y controla lo que tú puedes. Esas serían, creo que, mis respuestas. bueno, hacías entonces yoga con profesores. Te contraste al profesor de química y de física ahí haciendo yoga. Eran muchos generales del departamento de biología. Fue por ahí con un amigo que estaba estudiando licenciatura en biología. Sí, muy chistoso. Qué risa. ¿Ves? Te acordaste de otra anécdota. Sí. Mira, Verónica Domínguez quiere saber cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar luego de graduarte en el ámbito ya de tu profesión, ¿verdad? Como miembro activo de la comunidad, del ecosistema, de la economía. Y es que, bueno, yo me gradué de nuevo. Todos vamos a decir, es que yo me gradué en tal año, fue súper difícil, bla, bla, bla. Todos tenemos nuestros retos y cada año es distinto y hay distintos problemas. En mi caso fue en el 2017 y había tanta incertidumbre. De nuevo, yo tengo no sé, la suerte, porque al final eso es suerte. Yo hablo de eso mucho con mis amigos. Al final un bebé nace, abre los ojos y le tocó una familia y ya. Eso es algo que no hiciste nada para ganártelo. Y tengo un punto con esto, voy a un punto. Simplemente naciste, estás en una familia y tienes ciertas oportunidades, ¿no? La mía fue tener un pasaporte europeo y eso fue una gran oportunidad. En ese momento todo el mundo se estaba yendo y la gran mayoría de mis amigos están en Europa en este momento y lo que me decían era, ¿qué haces en Venezuela? Vete, ya, ¿qué haces? Y yo me negaba, no quería. Entonces me arropé en la oportunidad de ir a Liesa, de nuevo mi hermano estaba haciendo el MBA y él me decía, mira, si te vas a quedar en Venezuela en este momento, dada la situación, eh, crisis económica, las empresas no estaban pagando muy bien, al menos haz algo con tu vida, no te quedes nada más trabajando en qué, en dónde. Entonces, bueno, con esa motivación me gradué, entré en el IESA y como que por ahí fue una maestría de noche, trabajaba de día, estudiaba de noche, y logré salir adelante. Yo diría que ese fue un gran reto porque no era bueno, no era la estructura de me estoy graduando, aplico a estas empresas, con este tema de que yo quería priorizar graduarme rápido, yo no hice pasantía, hice tesis, que fue súper bueno, en una oportunidad increíble, excelente, pero no tuve la oportunidad de entrar a una empresa.
entonces no tenía trabajo a lo mejor directamente por una pasantía. No tuve esa experiencia nunca. Yo diría que es ese tema, evaluar las oportunidades que hay, dada la situación en la que estás y las oportunidades que puedas tener, enfocarte en ver si tu objetivo es empezar a trabajar, si está en tus posibilidades empezar medio tiempo antes, diría, hazlo, es una gran oportunidad. Si no, cuando te gradúas, ver quiénes son esos egresados de la Simón, dónde están las personas. Siempre van a estar abiertas a a hacer una llamada contigo, a darte un consejo, no tener miedo de conectar con personas que no conoces, que a lo mejor trabajan en un lugar en donde te gustaría trabajar, siempre empieza con esos, como lo llaman, coffee chats. Yo diría que es una muy buena manera de empezar a descubrir en dónde te gustaría trabajar. Ahí depende, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría y cuáles son tus necesidades? Y con suerte esas dos cosas se unen. Muchas veces no es así, pero esas conversaciones a mí me han ayudado un montón y yo creo que ayudan a enfocarse en qué hay después, porque venimos de la Simón y uno dice, es la Simón, la mejor universidad, cualquiera me va a contratar, y luego te das cuenta que, bueno, es un golpe como una realidad de que no, bueno, hay muchas cosas que dependen para que eso de verdad suceda. Bien, 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 gracias. A ver, esta pregunta la hace Alejandro Reyes, pero también me toca a mí, me toca la fibra, ¿verdad? Porque él dice, Alejandro pregunta, ¿qué le dirías a los jóvenes que están cursando la carrera de ingeniería de materiales? ¿Cómo animarías a más personas a unirse a la carrera? Lino, yo no sé si tú quieres empezar respondiendo y luego yo respondo. Bueno, es que casualmente los dos estamos ahora trabajando en cosas que no son de ingeniería de materiales, pero yo gracias a la ingeniería de materiales estoy donde estoy, ¿verdad? Porque Claro. tuve la oportunidad de hacer, yo trabajé en varias preparadorías de laboratorios Ujú. y una de esas preparadorías me llevó a trabajar con un profesor en el laboratorio de corrosión, con Adalberto, Sí, y allí estuve como 3 años, haciendo 2 años y algo con otros profesores de doctorado y haciendo trabajos en el laboratorio que me conectó a mi pasión, que es esto de hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? exacto. Y a ver, y me acuerdo siempre al profesor Augusto Ruiz, que era el coordinador de la carrera cuando yo entré en el 2002, que decía que el mundo evoluciona en función del desarrollo de los materiales. O Ujú. sea, al final son los materiales los que permiten que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces la oportunidad de trabajo y de colocación que tenemos es muy, muy, muy grande. Y como los materiales son tan diversos, pues nosotros también somos diversos en cómo nos preparamos. Entonces, la capacidad de adaptación que tenemos, la Ujú. capacidad de entender los sistemas, la capacidad que tenemos de analizar y de evaluar, creo que esos son habilidades muy, muy valiosas y hoy en día, a pesar de que no trabajamos con termodinámica, con átomos, con esfuerzos mecánicos y pruebas de laboratorio, pues indirectamente lo hacemos con esos pensamientos, esos principios, los traemos a nuestro día a día para el trabajo que hacemos, ¿verdad? Sí es. Entonces, no se limiten a probar o intentarlo, porque yo entré a la carrera, como les decía ahora al inicio, ¿verdad? No sabía qué era. Escogí metalurgia, porque en ese momento habían menciones, Ajá. metalurgia, metalmecánica, cerámica y polímeros. Escogí metalurgia porque uno, era la carrera que más laboratorios tenía. Dos, era la que menos química tenía. Era la que menos química tenía. Y después me enamoré de la carrera. Yo empecé la carrera diciendo no voy a hacer tesis. Jamás, una tesis de materiales, qué locura. No, 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 no. Pasantía. Pasantía para ubicarme y Ajá. salir. No se puede escupir para arriba, ¿verdad? A mí también me quedó cinética metalúrgica, me quedó termodinámica, mi Mm, futuro se fue amoldando y terminé haciendo tesis en la universidad, exacto. porque me enamoré de la carrera, me enamoré de la corrosión, de la estabilidad de materiales, me ofrecieron temas súper interesantes y podía hacer la tesis y en paralelo ponerme al día por todos los retos de, Exacto. de, de, de la vida, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos buenos profesores, tenemos buena infraestructura,
y hay que aprovechar eso, ¿verdad? Así que todos los que estén Así estudiando es, ingeniería de materiales, dense la oportunidad de descubrir la pasión y las posibilidades que tiene la carrera que realmente escapan. Hoy yo tengo, o sea, uno tiene amigos, colegas que están trabajando en ciencias materiales y uno está en Japón, en Asia, trabajando sí, en evoluciones de vidrios, otros están con polímeros en Europa. Otros están en Sudamérica trabajando en plantas de manufactura, compañeras que están en Estados Unidos manejando unidades de negocios de cemento. O sea, realmente es una multidisciplinariedad la que tenemos que nos da mucho así es. valor en el mercado, ¿verdad? Así es, y tu historia se parece un poco a la mía. En mi caso fue polímeros. Claro, yo ya no tenía las menciones, pero si algo a mí me dijeron fue, bueno, no te vayas a poner de generalista, de agarrar esto aquí y allá, no. O sea, usted agarre un tronco, una cadena de electivas, especialícese en algo y salga adelante. Entonces yo tomé esa recomendación al pie de la letra. Me pasó lo mismo con química, cuando me quedó química, yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Y esto me da mucha risa porque todos estos memes que uno ve en Instagram como de cómo y más si tú estás fuera de Venezuela, entonces comparan con los países en donde estás, de cómo uno fue criado versus, no sé, en Estados Unidos, a mí me da demasiada risa porque no sé, o cuando uno ve películas también. Yo recuerdo, yo llegué de la Simón de Caracas un viernes en la tarde, que al principio siempre me iba a mi casa. Llegué el viernes de agarrar el autobús hasta la encrucijada, mi papá me buscó, llegué a la casa y yo recuerdo hablar con mi mamá, mamá, mira, sí, ajá, me quedó química y mi mamá estaba regando las matas y yo las recuerdo así echando agua a las matas y yo le digo, mamá, yo no sé si esta carrera es para mí. Ella se ha volteado, ¿cómo que? Y bueno, no voy a usar las palabras, ¿cómo que esta carrera no es para ti? Tú ya empezaste, terminas, no me interesa, que te quedó esa materia, a mí no me importa, pues estudias otra vez y sales adelante. Y regañada yo, ok, y pues eso hice. Y al final terminé con polímeros, me enamoró la carrera y al final es lo que comentas, que yo con esto no quiero decir estudia materiales y luego puedes hacer lo que quieras, porque tampoco es que quiero fomentar que no lo implementes o no lo hagas, pero al final es un esquema. A veces yo tengo mis opiniones sobre, wow, o sea, qué especializados salimos en las carreras, no solo Venezuela, sino Latinoamérica, porque tuve la oportunidad de tener compañeros en la maestría en Estados Unidos de diversas universidades en todo Latinoamérica, y tú ves la comparación entre lo especializados que somos en la Simón y luego en Latinoamérica, versus en Estados Unidos, por ejemplo, que son lo que llaman los bachelor's degree, a lo mejor es en ciencias, ingeniería, pero son como mucho más generales. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad al salir tan especializados en un área, con la oportunidad de, por ejemplo, mi sueño, por ejemplo, que yo lo pienso mucho ahora, es luego a lo mejor trabajar en una empresa que esté relacionada con tecnología del plástico y de cómo ser mejores en cuanto que de eso se trataba un poco mi tesis, en el reciclaje y en desarrollar materiales innovadores desde u- con el plástico como lo conocemos y hacia un futuro para un mundo mucho más sostenible. Y a lo mejor, bueno, yo tengo mi background ahí de ingeniería de materiales, pero a la vez en este tema de fundraising y cómo a lo mejor puedo entrar en un área, en una empresa en donde no necesariamente yo voy a ser la científica porque pues ya no lo soy, pero está relacionado en lo que me apasiona. Y yo creo que es tal cual como tú lo dices, las oportunidades que tenemos son infinitas. Y una vez yo leí a alguien diciendo, mira, cada 5 años uno puede tener una carrera distinta. Y al final la universidad es eso, como descubrir qué le gusta a uno. Es una carrera muy bonita en la que puedes hacer cosas muy diferentes y luego utilizarlas en tu futuro en distintas maneras. Así es, así es, así es. Uno no sabe qué va a pasar mañana, Ujú, así así es. que uno tiene que disfrutar el hoy y si están estudiando ingeniería de materiales, disfrútenlo. Así es. Y si no saben si ingeniería de materiales es la carrera, vean el programa, hablen con los profesores, contacten a Así es. egresados, dense la oportunidad de probar porque realmente es muy interesante, muy Así interesante. es. Así es. Bueno, ya estamos entrando en la parte final con las últimas preguntas. Aquí tenemos una de Julie Cielke. Ella quiere saber desde Alum USB, porque ha visto que tiene grupos alrededor del mundo, en diferentes ciudades, entonces tiene dos preguntitas. La primera pregunta es,
¿Cuál es el proceso para que un egresado de la Universidad Simón Bolívar pueda unirse a algún grupo existente? Y si hay la posibilidad de abrir algún grupo nuevo en alguna ciudad nueva o diferente donde no existan grupos. Bueno, lo primero que puedo decir es, como dije al principio, mi experiencia contactando a Alum USB, escribe por Instagram. Hay un link que te puede guiar desde cómo donar para los que tienen la oportunidad y ya ahí, bueno, me pongo mi gorra de más de levantamiento de fondos y apoyar a la organización. Cómo donar, cómo con aportes, bien sea de una vez o mensuales, pueden apoyar la organización y a su vez a la universidad y estudiantes. La página web, de verdad que yo ya cuando me uní, que yo venía con la experiencia como que es tan grande en Estados Unidos de levantamiento de fondos para universidades, etcétera, y vi la página web y lo bien posicionada que estaba en cómo demuestran el impacto que las donaciones generan, es muy buena, entonces les diría que eso es lo primero, no nada más para esta pregunta, sino para general. Por favor, vayan a la página web y jueguen, lean, contáctenos si tienen alguna pregunta. Y yo diría, por medio del link pueden contactar a Alum USB y también conocer más de cómo ser parte de los grupos de voluntariado. Y luego de cómo abrir un grupo en una ciudad distinta, diría, claro que sí. De hecho, algo que estamos haciendo ahora en Alum USB es reactivando los grupos de egresados en todo el mundo, de una manera que, bueno, tenga sentido después de 10 años, en la situación actual y cómo podemos apoyar mucho más, no solo a los estudiantes actuales, pero también continuar esta red de profesionales en el mundo. Así que escríbenos, por favor, porque nada, estamos abiertos a nuevas ideas, nuevos voluntarios. Yo soy fe de vida de eso. Yo solo les escribí, yo no conocía a nadie, pero creía en las personas. Luego resultó ser que tenemos amigos en común con las personas que están en la directiva y hay oportunidad para todos. Es un grupo que está abierto a ideas, a nuevos voluntarios y lo que hay es que tener, bueno, ganas. Tiempo a veces es difícil, ¿verdad? Pero siempre es muy bonito y es importante hacer espacio para, bueno, es la universidad que nos lo ha dado todo en cómo podemos apoyar, no nada más a la universidad, sino a los estudiantes que están actualmente, para que, pues nada, puedan tener una bonita oportunidad en un futuro. Bien. Bueno, Adriana, muchísimas gracias en nombre de Alum USB por compartir tu experiencia y por tu compromiso con toda nuestra comunidad de egresados. Realmente es un honor contar con profesionales como tú, que ponen su conocimiento, que ponen su energía, que ponen su tiempo, ¿verdad?, al servicio de estas causas y que al mismo tiempo pues están ayudando a nuestra universidad, a nuestra alma mater a seguir adelante, ¿verdad? Y muchísimas gracias también a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si creen que les llama la atención o quieren proponer algún USBista que queramos entrevistar, o si ustedes conocen a todos sus compañeros y amigos de la universidad, ¿verdad? Que están seguramente en todos sus grupos de WhatsApp, envíenles estos links, hagamos publicidad y difundamos el mensaje de Alumno USB para que podamos tener mucho más impacto. Cualquier comentario, idea, inquietud, pues pueden escribir en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico entrevistas@alumnusb.org o por cualquiera de las plataformas que tenemos, ¿verdad? Que hay equipos y hay voluntarios atrás que las están monitoreando para darle seguimiento. Entonces, muchísimas gracias, Adri, por tu tiempo. No sé si quieres algunas palabras para despedirte ya al final. Muchas gracias, de verdad. Lo que pudiera decir es, si estás escuchando esto y tienes alguna pregunta, por favor, escríbanos, felices de nada, de conversar, como dije, como comentaba al final, esa curiosidad, las personas siempre estamos, y me incluyo, y estamos abiertas a conversar y apoyar a otros en lo que se pueda. Y yo creo que a mí me ayudó muchísimo siempre escuchar, ver experiencias de otros para luego ir tomando decisiones y salir adelante. Y nada,
de verdad que muy agradecida con la organización por darme la oportunidad de formar parte y gracias a ti, Lino, por tu tiempo. La pasé muy bien conversando contigo hoy y nada, muchísimas gracias. Vale. Bueno, seguro. Hasta luego. Chao, chao. Chao. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona